Bien, continuamos. Entonces, decíamos, las preguntas no pueden ser sugeridas. Eh, yo no voy a preguntar, entonces, ¿verdad que no te gusta el betabel? Yo voy a preguntar, ¿cuáles son las frutas que te gustan o cuáles son las frutas que no te gustan? O específicamente le puedo preguntar, ¿qué opinas del betabel? ¿No? Y ahí ya es una pregunta en donde no estoy sugiriendo la respuesta. ¿Qué opinas del betabel? Ahí está. Bien, vamos al siguiente punto. Ay, perdón. Maestra, Ahí maestra. están las clases de preguntas, ¿sale? Observen ustedes, tenemos aquí, me gustaría que fueran haciendo la anotación. A lo mejor, bueno, sí van a anotar la clase, la característica y tal vez no todos los ejemplos, nada más anoten, escojan una pregunta para ejemplo, porque si ponen todos los ejemplos, me voy a tardar, bueno, más bien nos vamos a tardar mucho, pero bueno, conforme se las voy explicando, ya me van diciendo. Tenemos aquí entonces la primera tipo de pregunta. El primer tipo de pregunta dice preguntas generales o también se le conoce como Grand Tour. ¿Por qué Grand Tour? Porque son las que me van a ir dejando viajar, por así, o dejando conocer al sujeto o a los sujetos que estoy entrevistando. Dice que sus características parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, propias de entrevistas abiertas. Ya dijimos cuáles son las entrevistas abiertas, en donde yo no tengo bien especificado cuáles son las preguntas que voy a hacer. Sí los temas, sí tengo especificados los temas, no las preguntas, porque las preguntas van a ir surgiendo conforme lo que me va a ir contestando, me van a ir contestando las personas. Ok, ahora, por ejemplo, yo ya tengo mis temas. Yo decía hace ratito, ¿qué piensas del betabel? No le voy a preguntar, ¿te gusta el betabel? A lo mejor no es lo más adecuado, pero sí, ¿qué piensas del betabel? Pero dice aquí preguntas generales, entonces yo voy a preguntar en términos generales, obviamente, ¿qué piensas de las frutas? ¿Sale? ¿Qué piensas de las frutas? Ahora, a partir de eso, a partir de lo que la persona me empieza a decir, sí, las frutas a mí me encantan, mis favoritas son esta y esta y esta y esta. Entonces, ya cuando me diga, estas son mis favoritas, yo podría decirle, bien, ¿por qué esta fruta o por qué estas frutas que me estás diciendo son tus favoritas? ¿Se dan cuenta? Yo no podría llegar de antemano con la pregunta de, ¿por qué la piña es tu fruta favorita? Porque yo no lo sé. Yo lo sé a partir de lo que él me está diciendo, ¿sale? Fíjense aquí los ejemplos. Nos dice, ¿qué opinas de la violencia familiar? ¿Sí se dan cuenta? Es amplio el tema. ¿Cuáles son tus metas en la vida? También es amplio. No le voy a llegar a preguntar algo muy en específico. ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿No? No voy a llegar a preguntarle ya específicamente qué opinas de que el 23 de julio haya subido el impuesto eh, al valor agregado, porque eso ya es como muy específico. Yo le voy a preguntar algo más grande, algo más amplio. ¿Cómo ves la vida aquí en Barranquilla, ¿no? Barranquilla, Colombia, bueno, obviamente adecuándolo a nuestra situación. ¿Cómo ves la vida aquí en la Ciudad de México? ¿O cómo ves la vida aquí en Ecatepec? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con preguntas generales o preguntas de gran tour. Insisto, porque este a partir de ahí yo ya voy a ir generando mis segundas preguntas, ¿no? Mi segunda tanda de preguntas, por así decirlo. Ok, tenemos un segundo tipo de preguntas. Dice preguntas para ejemplificar. Está como muy clara la situación, para generar ejemplos. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas.
se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo del evento, suceso o categoría para que a mí como entrevistador me quede más claro lo que me está tratando de compartir. Eh, Fíjense los ejemplos. Usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Bien, tú me has dicho que la fruta no te gusta, que te hace sentir muy mal. ¿Podrías decirme cómo es eso de sentirte muy mal? O podrías decirme, podrías darme un ejemplo de qué es lo que te pasa cuando comes fruta, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se está pidiendo esa ejemplificación y el objetivo, pues, es obviamente que yo como entrevistador pueda entender al 100% o a menos de una manera más óptima lo que me está tratando de compartir el entrevistado, ¿no? Dice aquí, ¿qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? Ya, ahí ya te está dando un ejemplo, ¿no? Te estaría dando un ejemplo. ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la guerra cristera? Ah, bueno, a ver, les cuento esta pregunta. El libro de donde saqué toda esta información nos da un ejemplo muy general de un suceso muy específico que sucedió en la historia de nuestro país hacia los años de finales de 1920 y principios de 1930, algo que se conoció como la Guerra Cristera. No sé si alguna vez lo hayan visto en, en historia, en la secundaria creo que no se alcanza a ver eso. Pero bueno, entonces hay un momento en nuestra historia de México, sobre todo allá por los estados de Jalisco, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Colima, más o menos por esa zona es donde se dio lo que se conoce como Guerra Cristera. Entonces, hay una investigación que se hace sobre ese tema y hay algunas personas, algunos ancianos que vivieron esa época, les preguntan esto, ¿no? ¿Qué situaciones le generaban ansiedad de la guerra cristera? Bueno, y entonces obviamente lo que se esperaba que contestaran estas personas, pues era esas situaciones, ¿sale? Bueno, ok, entonces acuérdense, estamos con preguntas para ejemplificar. Dame un ejemplo de cómo te sientes cuando entras a un salón de clases por primera vez, ¿no? O dime, por ejemplo, qué te sucedió cuando entraste por primera vez a tu grupo de secundaria, ¿no? Ahí hay un ejemplo. Muy bien, vamos con el siguiente. Preguntas de estructura o estructurales. Nos dice que el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjuntos o categorías. También esto es un poco parecido a esto, porque cuando me está dando conceptos, pues me está dejando más en claro lo que quiere manejar o lo que quiere decir, ¿no? Dice, ¿qué tipo de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué es lo que se va a contestar aquí? Conceptos. Ah, sí, pues mira, las monas, esto, lo otro, o sea, ya me está dando conceptos, ya me está diciendo cosas bien específicas. Y a esas palabras bien específicas, ya de una manera formal, se le llama categorías, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué clase de problemas tuvo al construir este puente? Allá me empieza a decir, ah, bueno, pues para empezar, el terreno era fangoso y entonces excavábamos, pero todo se derrumbaba, ¿no? O conforme íbamos más adentro, entonces empezaba a brotar, empezaba a brotar agua. Ahí me está dando categorías, ¿no? ¿Qué elementos toma en cuenta para decidir que la ropa de una tienda departamental tiene buena calidad? Y ya me dice, ah, pues que no se despinte, ¿no? Que aunque yo la lave varias veces, no se despinte. Ah, pues yo considero que una ropa es de buena calidad cuando no se encoge después de lavarla.
Ah, bueno, ok. Ahí ya tenemos dos categorías, ¿no? Que no se despinte, que no se encoja. Ah, pues yo tomo en consideración que no se me desgarre, al menos durante el primer año. Ah, pues ahí ya tenemos otra categoría. Entonces, ahí está ese tipo de preguntas que hacen que la gente me diga conceptos específicos o temas específicos. Bien. Después tenemos este otro tipo de preguntas, dice de contraste. Y allí pues ya me está especificando preguntas de contraste. Dice, al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Bueno, vamos, el primer punto. Cuando yo hablo de algo que es similar, cuando yo digo que algo es parecido a o que es diferente, ahí yo estoy contrastando, ¿no? Cuando yo digo esto es mejor que esto, estoy haciendo un contraste. O cuando yo digo esto es como esto, estoy identificando las similitudes, estoy identificando las posibles igualdades que puede haber en cuestiones. Y obviamente, pues eso me ayuda a entender mejor a mi entrevistado. Vamos a ver los ejemplos. Fíjense bien, además aquí la pregunta llega con una introducción. No es como aquí que se pregunta, ¿qué opinas de la violencia familiar? Ahí llega la pregunta así, ¿no? Pelona, por decirlo de alguna forma, llega directa. Aquí no, aquí le vamos a introducir eh, con una cuestión. Fíjense, dice, hay personas a las que les gusta que los dependientes de las tiendas se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se solicita. ¿Usted qué prefiere? Ahí estoy contrastando. ¿Qué prefieres? ¿Que la persona esté ahí atrás, que el vendedor esté atrásito de ti, listo para solucionarte el problema que te surja, ¿no? Por ejemplo, que esté ahí atrásito de ti, porque cuando tú quieres saber de qué está hecho este artículo o cuál es su resistencia o cuál es su precio o cosas así, esté ahí luego para contestarte. En cambio, hay personas que les gusta estar viendo, identificando y que no les parece agradable que haya un vendedor atrásito de ellas. Entonces, les dan la entrada, antes de lanzar la pregunta, se da esa entrada, se contextualiza, ¿no? Contextualizamos nuestra pregunta. Y la persona, pues ya tiene la oportunidad de pensar, a ver, ¿qué me gusta más? ¿Que esté el vendedor atrás de mí o que se vaya y nada más venga si yo le llamo? Y ya contesta, ¿no? Ok, otro ejemplo de contraste, fíjense bien. ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? Y entonces la persona empieza a pensar, ah, sí, las enfermeras del turno matutino me han dicho esto y esto y esto, y me han solucionado esto y esto y esto, pero no me han solucionado esto y esto y esto. Y las enfermeras del turno nocturno, pues tuve problemas con ellas porque una esto, lo otro, y porque esto y aquello. Ah, pero también fueron buenas por esto y por esto. O sea, se dan cuenta, está poniendo como en una balanza sus respuestas y está diciendo esto por esto y esto por esto, ¿no? Esto es mejor por esto o es peor por esto, mientras que esto es mejor que esto o es peor que esto por esto y por esto. O también me pudiera decir, pues es igual, ¿no? Las dos son iguales porque estas hacen esto y estas hacen lo otro. Ahí estoy yo contrastando y estoy identificando similitudes, estoy identificando igualdades o estoy identificando diferencias, ¿no? Ok, dice el otro ejemplo,
¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran? Bueno, pues ahí es ahí la pregunta precisamente de contraste es muy directa y es muy obvia, ¿no? ¿Qué prefieres, qué prefieres jugar, ¿no? ¿O en dónde prefieres jugar? ¿En una consola de Nintendo o en un PlayStation? Ahí estás contrastando. No, a mí siempre me ha gustado PlayStation por esto y por esto y por esto, pero el otro día jugué en una de Nintendo este otro juego y eso me gustó, pero creo que es el único juego de Nintendo que me gusta. De ahí en fuera, todo lo demás que me gusta es PlayStation. ¿Qué es lo que estoy generando yo en mi investigado, en mi entrevistado? Es que piense y que contraste, ¿no? ¿Por qué es mejor esto o por qué es peor? En qué se beneficia o en qué daña, ¿no? Entonces ahí hay ese tipo de preguntas de contraste. Ok, vamos con el siguiente punto. Cuando nosotros nos estamos preparando entonces para hacer estas entrevistas, pues obviamente es bien importante saber con anticipación qué tipo de preguntas voy a hacer, ¿no? Y pues voy a identificar que hay una serie de preguntas, o más bien diferentes tipos de preguntas. Entonces, podemos tener, número uno, preguntas de opinión. Y esto es muy claro, ¿no? ¿Qué opinas? Como decía yo hace ratito, ¿qué opinas de las consolas de Nintendo? Bueno, pues yo opino que son así y así y así, y a lo mejor son muy caras porque pues mmm, no sé, una vez compré una o iba a comprar una y decía que costaban tanto, ¿no? Y a lo mejor con ese dinero pues yo puedo comprar esto otro, ¿no? Entonces ahí nos están dando una opinión. Un segundo tipo de preguntas nos dice que pueden expresar sentimientos de agrado, de desagrado, emociones también, ¿no? Pues cuando yo veo esto, pues me siento muy contenta, ¿no? O cuando a mí me pasa esto, yo me siento muy triste. O eso no me gusta porque me hace sentir presionado, ¿no? O cada vez que entro a ese salón, me siento muy estresado porque pienso que la maestra me va a gritar y etcétera, etcétera. Bueno, ok. Entonces hay preguntas en donde las personas nos van a dar sus sentimientos. Hay ocasiones en que nosotros como investigadores vamos a generar preguntas de conocimientos. Bien, ¿sabes tú cuál es la diferencia entre esto y esto, ¿no? O hace ratito que hablaba yo de la guerra cristera, por ejemplo. ¿Y sabe usted cuántos soldados entraron a la ciudad? ¿No? Por poner un ejemplo. Ahí podríamos estar indagando si la persona conoce o no conoce. ¿Sabe usted cuántos soldados entraron a la ciudad? No, pues no lo sé, pero un primer momento yo llegué a contar cerca de 35, pero ya después ya no pude contarlos porque empezaron a lanzar los balazos y todos corrimos a escondernos. Pero los primeros que yo vi eran más o menos 35, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos entonces una pregunta de conocimientos. Las preguntas sensitivas que definitivamente están muy emparentadas con estas que estábamos diciendo hace ratito, están relacionadas, bueno, con los sentidos. Más bien aquí, sensitivas, pueden ponerle aquí relacionadas con los sentidos. Por ejemplo,
¿Qué género de música te gusta escuchar más cuando te encuentras estresado? ¿No? Ahí te está preguntando escuchar qué te gusta escuchar, por eso es sensitivo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta ver cuando estás en la playa? Ah, bueno, pues ahí a lo mejor te está preguntando con respecto a la vista, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué viste en la escena del crimen, ¿no? Por ejemplo. ¿O qué fue lo que escuchaste cuando empezaron a gritarse? ¿Sí? Ahí, entonces todo lo que tiene que ver con vista, gusto, tacto, olfato, a eso nos referimos con preguntas sensitivas. Después tenemos la pregunta de simulación, que es algo así como hacer que la persona se imagine qué sucedería si, o sea, estamos simulando. A ver, vamos a ponerla. Ah, tenemos antecedentes y de simulación. A ver, me adelanté. Bueno, esta de simulación, ¿no? Decía yo, ¿cómo crees que se resolverían los problemas de inundación de tu colonia? Entonces ahí la persona empieza a imaginar, ¿no? Empieza a pensar en posibles soluciones a eso, donde la persona se está imaginando a futuro qué podía suceder si, ahí estamos hablando de una pregunta de simulación. Bueno, ¿y qué necesitaría hacer tu mamá para que ya no te enojes tanto con ella, ¿no? ¿Cómo debería de comportarse tu mamá para que tú ya no te enojes con ella, ¿no? Se me ocurre, ahí está una posible simulación. ¿O qué tendrías que hacer tú de aquí en adelante para ya no llegar tarde a tu trabajo? Ahí tenemos otra posible pregunta de simulación. Y bueno, esta que me había saltado, la de antecedentes. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿después de cuánto tiempo consideras tú que sería necesario volver a iniciar cierto proceso, ¿no? Ahí, por ejemplo. ¿O qué otro tipo de pregunta? Después de... Después de que reprobaste esa materia, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que la pudieras aprobar? ¿No? Ahí ya me está dando un antecedente. Después de cuánto tiempo o después de esto, ¿qué sucedió? O, ¿cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? O después de cuánto tiempo regresaste a México. Ahí también es un tipo de pregunta de antecedente, ¿no? Ok. Bien, para ir cerrando este tema de la entrevista, acuérdense, estamos en recolección de datos. ¿Cómo vamos a obtener datos de nuestros participantes? Bueno, pues un primer método, que es el que estamos viendo ahorita, es la entrevista. Ok, ya hace ratito dimos un primer punto o una primera recomendación, que era dirigir las preguntas de acuerdo a la persona a las que, de acuerdo a las personas que se las estábamos haciendo, ¿no? Yo les decía, no vamos a hablar de la misma manera con los obreros que con el director general, ¿no? Ahí tiene que haber, pues, algunas variaciones, pero bueno, en realidad hay otras recomendaciones.
El primer punto que nos dice aquí es escuchar con atención e interés. Y esto debe ser una atención y un interés genuino. O sea, verdaderamente debemos de estar interesados por lo que la persona nos está compartiendo. Piensen ustedes que si nosotros le solicitamos a alguien una entrevista y esta persona nos dice que sí, nos está regalando tiempo de su vida, así sean 5 minutos, nos está dando un precioso tiempo que podría ocupar en muchísimas otras cosas, pero prefirió dárnoslo a nosotros. Entonces, por eso, pues digo, lo menos que nosotros podemos hacer es precisamente esto. Que además, acuérdense, estamos en investigación cualitativa, queremos ver las características, queremos ver las cualidades. Y para poder llegar a esto, pues necesitamos atención para poder registrar todo lo que suceda. Si tocamos un tema que es doloroso para la persona, pues obviamente, aparte de escuchar con respeto, también hay que registrar eso. Otra vez, repito, debemos de tener una bitácora, debemos de tener una libreta en donde yo vaya apuntando lo que está sucediendo. Y entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, anotar, en el momento en que hice esta pregunta, la voz se le volvió entrecortada y los ojos se le pusieron rojos o agachó la cabeza y contestó con voz más bajita, ¿no? Bueno, es por poner un ejemplo. Pero eso solamente nosotros lo podemos identificar si estamos así, si estamos poniendo atención y si estamos poniendo interés. El siguiente punto o la siguiente recomendación dice es que hay que ser espontáneos, no ser acartonados, no ser duros, no, con naturalidad, ser flexibles. Este punto también es primordial, generar un clima de confianza. Yo hace ratito decía que, pues como psicóloga, como pedagoga, por ejemplo, me pueden solicitar que participe en este salón de clases. Entonces, yo tengo que llegar y conocer, darme a la tarea de conocer a las personas, a los niños, a los profesores, ser amable, cordial, etcétera, y eso pues va a generar un clima de confianza. Obviamente, si yo no logro generar en las personas confianza, probablemente las personas o no me contesten o me contesten mentiras, ¿no? Porque no se sienten, pues precisamente no se sienten en confianza. Entonces, si yo soy espontáneo, si yo soy genuino, si yo escucho con interés, la confianza se va a dar por añadidura, ¿no? La confianza inevitablemente surge y entonces las personas pues sienten seguridad al platicarme sus situaciones, ¿no? Ok, esto ya lo había dicho, no inducir respuestas, no preguntarle a la gente, ¿por qué no te gusta esto, no? O de entrada, ¿por qué piensas que la consola de Nintendo es mejor? O sea, no, yo a lo mejor ni siquiera sé si la persona piensa que es o no mejor, pero cuando yo estoy diciendo eso, yo lo que hago es que la persona me conteste con la misma que yo estoy preguntando. O también puede suceder cuando yo cuando yo estoy tocando temas muy sensibles, que la persona se ponga como se me fue la palabra, se ponga a la defensiva, cuando la persona se ponga a la defensiva y entonces me conteste con cierta agresividad, ¿no? Imagínense que me está contando algo y luego yo le pregunto, ¿y por qué hiciste esa tontería?
O sea, me está contando algo que le salió mal, algo donde no tuvo buen resultado, y yo le pregunto, ¿y por qué hiciste esa tontería? Imagínense, pues obviamente que mi entrevistado se va a sentir agredido o se va a sentir lastimado, y entonces, pues yo también esa es una forma de inducir la respuesta, pues me puede decir, ay, pues es que yo soy muy tonto, ¿no? O una cosa así, o me puede responder con agresividad, entonces pues no se inducen las respuestas. Y fíjense ustedes, lo que yo les acabo de decir va muy de la mano con calificativos. Acuérdense que los adjetivos calificativos son aquellos que me describen las cosas. Yo ahorita lo dije en términos negativos, ¿no? Yo dije, ¿por qué hiciste esta tontería? Yo ya estoy poniéndole un calificativo a la situación. Entonces, lo más adecuado sería decirle a la persona, a ver, cuéntame, ¿cómo fue que sucedió que llegaste a hacer eso? ¿O cómo fue que reaccionaste de tal manera? Y ya la persona me va diciendo, pero yo ya no le estoy calificando la pregunta, yo no le estoy diciendo esa tontería, porque tontería es calificar. O preguntarle, ¿por qué te gusta vivir más en esas zonas tan bonitas, ¿no? Ahí yo también ya estoy tanto induciendo la respuesta de alguna manera como utilizando un calificativo. Los calificativos no se deben de utilizar ni aun cuando sean positivos, o sea, no porque ya su uso en automático me conlleva a esto, a inducir la respuesta, ¿no? A lo mejor una persona tiene una opinión sobre un tema y cuando yo le lanzo la pregunta, pero además utilizando un calificativo, la persona ya se está dando cuenta cuál es mi propia valoración como investigador de ese tema. Y entonces, pues se sienta cohibido y ya no me conteste lo que verdaderamente él piensa, siente, necesita, quiere. Me va a contestar a lo mejor tendiente a lo que yo quiero escuchar. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿qué opinas de esas desagradables personas que abortan? ¿O qué piensas de esas pecadoras personas que abortan? ¿O qué piensas de esas desgraciadas personas que abortan? Pecaminosas, desgraciadas, desagradables, es un calificativo. Entonces, a lo mejor la persona pues tiene como una postura a favor del aborto, pero cuando yo digo desgraciadas, pecaminosas, desagradables, la persona está entendiendo que eso es algo que a mí no me agrada. Y entonces se guarda su opinión genuina y me empieza a contestar algo que yo quiero oír, ¿no? Ah, no, pues está muy mal, la verdad es que no, deberían de castigarlas, ¿no? A lo mejor ni siquiera es lo que él piensa, pero para darme a mi gusto, pues lo hace. Y la escucha activa, ¿no? La escucha activa que viene con, pues, responderle, reflejarle lo que él está diciendo, ¿no? Por ejemplo, la persona, por supuesto que la persona sí va a contestar con calificativos, la persona puede contestar lo que quiere y lo que piensa, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces, la persona me puede decir, no, es que las playas de Cancún son verdaderamente hermosas, su agua es cristalina, es lo más bello y el clima es hermosísimo. O sea, él sí, la persona sí me va a responder, de hecho, con calificativos. Entonces, la escucha activa es, si yo estoy escuchando que él dice que es hermoso, que es cálido, que es muy agradable, entonces yo le puedo preguntar, entonces, ¿a ti te gusta Cancún? Eso es una escucha activa. Y entonces la persona, de acuerdo a lo que yo le estoy preguntando, esta pregunta
es como para identificar si yo, entrevistador, estoy entendiendo a la persona. Ya la persona me dirá, sí, efectivamente, sí, me gusta mucho Cancún, ¿no? O me puede decir otra cosa diferente. Bien, no me gusta mucho, pero esto y esto y esto, ¿no? Y entonces yo como entrevistador estoy más segura de lo que me está contestando mi entrevistado. Y me puedo inclusive dar cuenta que tal vez no lo esté entendiendo. La persona me puede contestar, no, no es eso lo que te quiero decir. Mira, yo a lo que me refiero es esto y esto y esto y esto, ¿sale? Entonces, eso es la escucha activa. Y no cambiar abruptamente del tema. Y si es necesario, porque ya se agotó el tema, entonces le decimos, bien, muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos este tema y ahora me gustaría que habláramos sobre este otro punto. Entonces, la persona ya se va haciendo a la idea de que ya van a hablar de otra cosa. Le hacemos el señalamiento, pero no se vale que, por ejemplo, le estemos preguntando qué opina de Cancún y después le preguntamos por qué odia a su jefe. ¿Sí? ¿Sí me siguen? O sea, ahí no hay, no hay cierre de temas. Y que además, también decirle así, porque odias a tu jefe, pues ya es como inducir la pregunta, ¿no? Perdón, la respuesta, estamos induciendo la respuesta. Entonces, ahí hay cambios abruptos de tema, ¿no? Donde hablamos de una cosa y luego otra que no tiene nada que ver. Órale. Bueno, todavía nos faltan, ya pasaron otros 40 minutos. Bueno, les voy a pedir, por favor, que se vuelvan a conectar para abordar ya su tema. Ya casi terminamos. Es que este tema sí era muy, muy largo, por eso quería aprovechar el mayor tiempo. Entonces, termino esta sesión, por favor, conéctense nuevamente a la que sigue.